complicidad por todas las violaciones habidas y por haber de la normatividad, pero parecía ser que se volvió eficaz en un régimen de determinadas características. Y a lo mejor, lejos de que el policía o los policías pudieran pensar que era altamente corrupto y cuestionable lo que hacían, pues se volvía lo necesario en el sistema. Y entonces no privilegiaban sus valores, privilegiaban la funcionabilidad del sistema. Pero habrá casos en los cuales a lo mejor sí se privilegiaban los propios principios. Eso es lo que dice Weber, que tampoco se pueden hacer a un lado los principios, porque al final del día somos personas que tenemos una carga ideológica. O sea, al final del día, si yo le pregunto a cada uno de ustedes si están a favor del consumo de drogas, si están a favor de la eutanasia, si están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, si están a favor ustedes de la inversión extranjera, si están ustedes a favor de que la iniciativa privada tenga libertad de comercio, todos tendremos una posición al respecto. Les puedo asegurar. A lo mejor pueden ser posiciones muy encontradas respecto de otros compañeros, probablemente, pero vamos a tener una posición. Y la pregunta es si esas posiciones nosotros las llevaríamos a la práctica estando en una posición de decisión. O no, o las guardaríamos en el cajón y las echaríamos ahí, que se queden guardaditas. Del otro lado, la ética de la responsabilidad diría: yo tengo que poner más acento en las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué va a pasar si yo tomo una decisión? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo permito la inversión extranjera? ¿Qué va a pasar si yo permito la libertad de competencia? ¿Qué va a pasar si yo privatizo la educación? ¿Qué va a pasar si yo privatizo los servicios de salud? ¿Qué va a pasar? Y si yo le veo consecuencias positivas, pues probablemente a lo mejor lo haré independientemente de lo que yo piense. Fíjense, por ejemplo, yo les voy a poner un caso concreto. Yo creo, por ejemplo, yo sí creo que toda la explotación de energéticos, recursos minerales y todo, yo creo que tendría que estar, el Estado tendría que encargarse al 100% de eso. Eso es algo que de verdad yo estoy convencido, Pero ¿qué creen? Que aunque yo esté convencido de eso, probablemente si yo estuviera en una posición de decisión de esas características, tendría que flexibilizar mi posición. Y a lo mejor me inclinaría por un sistema un poco más mixto. Son de ese tipo de cosas, ¿no? Yo en lo personal creo que el Estado tendría, en esos temas creo que el Estado tendría que monopolizar. Pero en el ejercicio de gobierno es distinto, porque a lo mejor yo quiero saber, a ver cuál es la historia de México, cómo se ha administrado, cómo ha sido. No, a lo mejor no es lo más propicio, lejos de lo que yo pienso. Así es la ética de la convicción y es la ética de la responsabilidad. Diría Weber, los extremos, en un caso está el fanático y en otro caso está el cínico. En la ética de la convicción y en la ética de la responsabilidad, Weber se hace la siguiente pregunta: si tuviéramos que optar por una de ellas, ¿por cuál optaríamos? Y él se contesta: por la ética de la responsabilidad. Pero aún así, las dos éticas caminan de la mano. Nadie deja de tener sus propios valores, su propia convicción, pero sí tienes que poner también atención en la consecuencia. En la ética de la responsabilidad también se le dice ética de las consecuencias. Bajo esta consideración, entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros entonces identificar a un buen gobierno? Puede ser. ¿Por qué más? Sus resultados. Dice Bobbio: buen gobierno, aquel cuyo gobernante ejerce el poder de conformidad con las leyes preestablecidas y se sirve de su propio poder para perseguir el bien común. Mal gobierno, aquel que ejerce el poder conforme a su capricho y se sirve de su propio poder para perseguir el bien propio. El bueno o el malo, o el buen gobierno y el mal gobierno, si se fijan,
en primera instancia, de acuerdo a la propia definición de Bobbio, tiene que ver con que yo me conduzca de acuerdo a la norma. Y segundo, que vaya dirigido hacia el bienestar de todos. Eso es un buen gobierno. Contrario sensu, un mal gobierno es aquel que no se funde en las normas, y segundo, que sea para bien particular, no para bien colectivo. Y entonces viene lo siguiente, la siguiente consideración, que estamos por terminar nuestra sesión del día de hoy. Como el vínculo entre la ética y la política, como ya vimos, tiene distintas formas de entenderse, entonces tenemos que encontrar criterios objetivos de comportamiento del gobernante, porque al final del día nos pueden parecer muy cuestionables desde el punto de vista ético. ¿Qué es lo que han encontrado los estados contemporáneos? Lo que han encontrado es lo siguiente: